Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista que es parte del ciclo Conversaciones Políticas, que realizamos con el objetivo de generar instancias de diálogo sobre temáticas relacionadas a formación ciudadana. Este espacio es una iniciativa colaborativa entre la ONG Observa Ciudadanía y la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a través de su proyecto CUBIC, Colectivo Universitario de Vinculación y Comunicación Ciudadana. Soy Natalia Molina, estudiante de periodismo y voluntaria del proyecto CUBIC. En esta oportunidad me encuentro junto a Renata Escobar, estudiante del Liceo Benjamín Vicuña Maquena, y estaremos acompañándoles en la conducción de este capítulo llamado Ciudadanía Ilustrada, la importancia de las ciencias, artes y humanidades para el ser humano, donde conversaremos con Andrés Gómbero, académico de la Universidad Mayor. Bienvenido, Andrés. Muy bienvenido, Andrés. Para comenzar esta entrevista quiero preguntarte por qué es fundamental que la ciudadanía reciba y ojalá utilice los conocimientos que distintas comunidades de científicos y estudiosos generan. ¿De qué? Perdón, me dijiste al final. De distintas. De distintos científicos y estudiosos que generan. Bueno, yo creo que la ciencia es la joya de la corona de la cultura. Por supuesto que hoy día, cuando hay una revisión de casi todo, parece quizás una frase un poquito narcisa desde el punto de vista de la cultura occidental, pero bueno, yo soy un fanático de la cultura occidental y creo que la cultura occidental nace de la mano de la ciencia. Creo que el desarrollo de la ciencia, por una parte, es una manera de mirar el universo que nos da herramientas para vivir mejor, no solo en lo cotidiano, sino que también en lo estético. Creo que la ciencia funciona tanto como la música, con un discurso espiritual que nos llena espiritualmente, que nos da respuestas, que nos da más preguntas, y por otro lado nos regala las vacunas, los ascensores y los wateres. Bueno, en su opinión experta, ¿cómo se complementan las ciencias más duras con las humanidades? ¿Existe alguna relación entre ellas? Yo no te podría decir, yo soy científico, entonces no te voy a contestar como experto. O sea, los complementos son infinitos. La cultura al final es una sola y las fronteras son fronteras imaginarias que el hombre coloca para organizarse mejor solamente. Pero la cultura es una sola y de hecho han habido ocasiones maravillosas en las cuales las artes, las humanidades y la ciencia han convergido. Es bien notable que, por ejemplo, la primera persona que sepamos que sugirió la existencia del Big Bang, que es ese evento en que el universo nace tal como lo conocemos hoy hace 13.800 millones de años, la primera vez que alguien lo nombra fue Edgar Allan Poe, en un poema en prosa que se llama Eureka. Es muy, muy increíble. Y hay así muchos otros momentos. La gente que piensa, la gente inteligente, tiene mucho que decir en muchos ámbitos. Así que creo que las fronteras son muy artificiales y suele suceder que la gente que tiene mucho interés tiene interés en todo, porque todo lo que ocurre nos llena de preguntas. A partir de la pregunta anterior, ¿es posible conciliar el conocimiento científico con cosmovisiones centenarias, como por ejemplo la mapuche? No, ¿Es para nada. conflictiva dicha relación? Absolutamente conflictiva, claro. Es bien interesante porque de nuevo aquí hay un problema político. La política con la ciencia han tenido problemas siempre. Y hoy día, que hay por supuesto un sentimiento profundo de culpa por el trato que le hemos dado a los pueblos originarios en la historia de este país, ese sentimiento de culpa de repente se ve reflejado en cuestiones que yo personalmente no creo que deberían, que uno debería sentirse culpable. Y ahora déjame explicarte y darte un ejemplo más bien. Hay muchas cosmovisiones en el mundo. Cuando uno habla de cosmovisión, normalmente está asociado a los mitos, leyendas, religiones.
Y la cosmovisión que nosotros conocemos más en la cultura occidental es la cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana, estamos acostumbrados a criticarle el daño que ha hecho en la historia de la ciencia. No nos cuesta tanto porque, por supuesto, la civilización o la cultura cristiana no es una víctima, sino que al revés, representa al conquistador. Sin embargo, han ocurrido cuestiones, bueno, desde Galileo, que es una historia que todos conocen, como Galileo fue perseguido por la Iglesia Católica por empujar el sistema heliocéntrico. Pero también hasta hace muy poco, por ejemplo, en Estados Unidos, en Texas, hubo una ley en que obligaban en las clases de ciencia a poner la evolución con la teoría cristiana, cuyo nombre no recuerdo, creacionismo, al mismo nivel. Y esa cuestión para mí es tremenda. Entonces déjame decírtelo de otra manera. Las cosmovisiones son útiles, son aceptables, son parte de lo que somos. Pero la ciencia atraviesa todas las cosmovisiones. La ciencia lo ha demostrado, es contagiosa. No hay ningún pueblo que haga ciencia distinta a otra. La ciencia es algo que se desarrolla, que cambia. Lo ancestral no, por definición es ancestral, no cambia. Son revelaciones y es más bien religión. Entonces, yo no te voy a decir que la cosmovisión mapuche no, es contradictoria a la ciencia. Lo que te digo es que las cosmovisiones, sea mapuche, judía, cristiana, griega, china, no importa, no tienen nada que hacer con la ciencia. La ciencia, yo diría, hay que dejarla allí, seguir enseñándola en los colegios, y lo que sí habría que hacer quizás, o no quizás, habría que hacer, es que la cosmovisión cristiana, o judía, o la que sea, esté en el mismo pie con la cosmovisión de los pueblos originarios. Pero a la ciencia yo creo que hay que dejarla sola, tranquila, porque es la luz en la oscuridad. Muy rápidamente, si me pudieras decir qué rol debe adoptar la ciudadanía y los mismos científicos y estudiosos con respecto al conocimiento que se genera. ¿Qué rol? Sí, que ¿Cómo? adoptar la ciudadanía y los mismos científicos. A ver, yo tengo la idea de que el conocimiento debería ser una expresión libre del espíritu humano, o sea, a la hora de hacer ciencia, a la hora de hacer cultura, no hay nada peor que los diseños, que los gobiernos, que los mandatos. La ciencia básica, es como la poesía, tiene que surgir libremente y el motor es siempre la curiosidad. Ahora, una vez que tienes eso en tus manos, ¿qué tienes que hacer con eso? Es un problema más complicado. La energía nuclear a mediados del siglo XX fue descubierta también por curiosidad, nada más que eso. Y nos llevó a tener curas para el cáncer y bombas atómicas. Creo que eso no depende de los científicos. Ese ya es un problema más grande, el problema de la ética, de lo que hacemos con ella. Lo que sí creo es que la ciencia y la cultura deben ser libres. Y cada vez que se han tratado de domesticar o de diseñar, lo han hecho dictaduras horribles y han terminado aplastando el desarrollo de la ciencia. Muchas gracias, Andrés. Hemos llegado al final de nuestra entrevista, pero quisiera saber si te gustaría agregar algo más que te parezca importante. No, solamente rápidamente agradecerles la invitación. Creo que hablar de ciencia es muy importante. Creo, como les decía, que la ciencia no solo te entrega utilidad, sino que lo más importante y lo que mucha gente no sabe es que entrega belleza, entrega estética, entrega una manera de mirar el universo entre líneas, una forma de mirar el universo que es muy inesperada, que realmente asombra
infinitamente más que si lo miras así descuidadamente. Creo además que aprender ciencia cambia profundamente a las personas, las hace, como la música, como la literatura, las hace mejores. Y aunque no tenga una utilidad particular, la ciencia cambia y eso lo ha demostrado en la historia. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos hoy en esta entrevista. Agradecemos también a Renata Escobar del Liceo Benjamín Vicuña Maquena y a todos y todas quienes componen los equipos de Observa Ciudadanía y de CUBIC y que hacen posible este espacio. Nos volvemos a encontrar en una próxima entrevista. Que estén muy bien.